¿Qué harías si despertaras de lo que debería haber sido tu muerte, solo para descubrir que tu pesadilla ahora tiene un nombre, un rostro, y está sentada en silencio en el asiento del copiloto de tu propio tráiler? Esa no es una pregunta retórica. Fue la realidad que me golpeó como una tonelada de ladrillos aquel atardecer en el desierto de Sonora. Momentos antes, lo único que existía era el calor, una pared sólida y opresiva que me empujaba hacia la inconsciencia. Yo, Arturo, un hombre de 48 años que ya tenía más kilómetros recorridos que palabras intercambiadas en la vida, estaba perdiendo la batalla contra el cansancio. La línea del horizonte bailaba un vals macabro y el asfalto se derretía en ríos de mercurio. Estaba al final del camino, de todos los caminos. Recuerdo haber pensado con una calma aterradora, es aquí. No hubo pánico, solo una aceptación agotada. Mis dedos, sudorosos y temblorosos, se deslizaron del volante. El monstruo de 18 ruedas al que llamaba hogar viró violentamente, y el sonido de la grava y la tierra seca arañando el metal fue la última canción de cuna que escuché antes de desvanecerme. Se suponía que era el fin. Un trailero solitario, vencido por la carretera que tanto amaba y odiaba. Una pequeña nota en el periódico local, un fantasma anónimo más tragado por el desierto. Estaba en paz con eso, pero el destino, o algo mucho más peligroso, tenía otros planes para mí. La oscuridad no fue el final, fue solo una pausa, dramática antes de que comenzara el verdadero espectáculo. Cuando la conciencia regresó, no fue de forma suave. Fue un tirón, una sacudida de vuelta a la vida, y lo primero que me agredió fue el silencio. Un silencio profundo, pesado, que mi cabina nunca había conocido. El motor estaba muerto. El corazón de mi mundo había dejado de latir. Abrí los ojos y la luz anaranjada del atardecer inundaba el espacio, pintando el polvo que flotaba en el aire. Mi cabeza palpitaba, pero el dolor fue olvidado al instante, porque ella estaba ahí, en mi espacio, sentada en el asiento del copiloto con la tranquilidad de quien espera a un viejo amigo, y no de quien observa a un hombre que acaba de burlar a la muerte. Y la paz que sentí al desmayarme se transformó en el más puro y helado terror. La ironía era palpable. Pasé las últimas 2 décadas construyendo una fortaleza de soledad a mi alrededor. Mi cabina era mi santuario, decorada con un escapulario que ya no sabía si tenía fe para usar, y una foto descolorida de un amor perdido por mis ausencias. Yo era un espectro en las fondas de carretera, una sombra en las gasolineras. Me había convertido en un maestro en no ser visto, en no existir para el mundo. Y ahora, en el momento de mayor vulnerabilidad de mi vida, mi santuario había sido invadido por la presencia más sólida e imponente que jamás había encontrado. La soledad que tanto cultivé se hizo añicos, y nunca me sentí tan terriblemente expuesto. Antes de sumergirnos en lo que sucedió, después me encantaría saber desde dónde están escuchando esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Dejen su comentario aquí abajo y díganme de qué ciudad o país son. Esta conexión que creamos aquí no tiene precio. Ahora, prepárense para conocer el viaje que comenzó en ese acotamiento, un encuentro que me puso cara a cara con el peligro, la redención y una mujer que cambiaría para siempre el curso de mi vida. Van a aprender cómo, a veces, el mayor riesgo que podemos correr no es en la carretera, sino en confiar en otra persona, y cómo esa apuesta puede ser lo único capaz de salvarnos de nuestro propio vacío. Volvamos a esa cabina. Llevaba el uniforme verde y gris de la Guardia Nacional, impecable, cada pliegue en su lugar, la insignia en el brazo brillando suavemente con la luz del atardecer. Era un contraste violento con mi mundo de polvo, grasa y desorden.
pero la autoridad que emanaba de ella iba más allá del uniforme. Estaba en su espalda recta, en la forma en que ocupaba el espacio sin hacer un solo movimiento innecesario. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado y severo, y su rostro, vuelto hacia la ventana, parecía esculpido en piedra, impasible ante la inmensidad del desierto que casi se convierte en mi tumba. No parecía una oficial que acababa de atender un accidente. Parecía una cazadora que finalmente había encontrado a su presa. Yo estaba atrapado, paralizado. Mi cuerpo se negaba a obedecer, enraizado en el asiento del conductor. Intenté decir algo, pero mi garganta estaba cerrada, seca como la tierra de afuera. El aire en la cabina se enrareció, se volvió denso. Cada segundo se estiraba en una eternidad tortuosa. ¿Quién era ella? ¿Cómo entró? ¿Qué quería? Las preguntas eran un enjambre de abejas furiosas en mi mente. La puerta estaba cerrada con seguro. Estaba seguro. Era un ritual, una de las pocas reglas que seguía al pie de la letra. Revisar los espejos, ponerlos seguros, siempre. Su presencia allí desafiaba la lógica. Era una falla en mi realidad cuidadosamente controlada y aislada. Entonces se movió. Lentamente giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Si esperaba rabia, lástima o cualquier emoción reconocible, me equivoqué por completo. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y cargaban una intensidad fría y analítica. Era la mirada de un geólogo examinando una roca, no de una persona mirando a otra. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, un miedo diferente a todo lo que había sentido. No era el miedo a ser arrestado, a recibir una multa o a perder mi licencia. Era un miedo existencial, el miedo de estar frente a algo que no podía comprender y que tenía total control sobre mí. No pareces un hombre que quiera morir. Su voz rompió el silencio. No era alta, pero cortó el aire como un cristal. Era firme, un poco ronca y completamente desprovista de emoción. No era una pregunta, era una declaración, una observación clínica. No me estaba consolando, me estaba evaluando. Cada palabra parecía calculada, diseñada para desequilibrarme aún más. Continué en silencio, el corazón martillando en mis costillas, el sonido haciendo eco en el espacio confinado de la cabina. Yo era un libro abierto, y ella estaba leyendo cada página con un interés distante y aterrador. Desvió la mirada de mí por un instante, enfocándose en el escapulario que colgaba del retrovisor. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tocó la comisura de sus labios por una fracción de segundo. «Tuviste suerte», dijo, su voz todavía en el mismo tono neutro y cortante. «Te encontré a tiempo». Luego se acomodó en el asiento, girando el cuerpo un poco más en mi dirección, y su tono cambió. La observadora se fue, y en su lugar surgió algo más directo, más peligroso. «Pero la suerte tiene un precio, trailero, y estoy aquí para hacerte una propuesta. Tu ruta, tu fachada de hombre común, todo eso puede ser muy útil para mí, y a cambio, tal vez, yo pueda darte una razón para no intentar matarte al volante la próxima vez». Su propuesta quedó flotando en el aire pesado de la cabina. Una idea tan absurda, tan fuera de órbita, que mi cerebro se negó a procesarla. Mi mente, acostumbrada a la lógica simple de la carretera, carga, ruta, destino, no podía encontrar un lugar para archivar aquello. ¿Una agente de la Guardia Nacional pidiendo ayuda para una misión clandestina? ¿Usando mi apariencia de hombre común como disfraz? Parecía el guión de una película de serie B, algo que vería en una televisión de tubo, llena de estática, en algún motel barato de carretera. Miré su rostro serio, buscando una señal de broma, de locura, cualquier cosa que me anclara de nuevo a la realidad. Pero no había nada, solo una seriedad mortal que confirmaba que cada palabra que dijo era una verdad peligrosa. Intenté, con la fuerza que me quedaba, llevar la situación de vuelta a un terreno que conocía.
La normalidad era mi escudo, y me aferré a él desesperadamente. «Mire, señora, oficial», comencé, mi voz todavía un hilo. «Le agradezco que me haya encontrado, de verdad, pero no sé de qué está hablando. Yo me quedé dormido. Fue solo eso. Póngame la multa. Llévese el camión con la grúa, lo que sea necesario. Yo asumo la responsabilidad». Estaba prácticamente suplicando que me arrestara, que actuara como una policía normal, que el mundo volviera a tener sentido. Un problema con la ley, por grave que fuera, era algo que entendía. Aquella propuesta, sin embargo, era un abismo. Ella no se irritó con mi patético intento de retirada. Al contrario, algo terrible sucedió. Sonrió. No fue una sonrisa de alegría, sino un gesto seco, casi mecánico, que no alcanzó sus ojos. Era una sonrisa de quien confirma una sospecha. «¿Hacerte responsable, Arturo?», repitió mi nombre, y escucharlo en su voz me dio un escalofrío. «No te has hecho responsable de tu propia vida en 20 años. ¿Por qué empezarías ahora? Vi cómo estabas. Cuando despertaste, el alivio de estar vivo fue reemplazado inmediatamente por la decepción. Eso es lo que necesito. No necesito un héroe. Necesito un fantasma, alguien que ya se rindió, que no tiene nada que perder, y por eso mismo no levantará sospechas». Sus palabras eran como golpes, cada una alcanzando un punto débil que ni siquiera sabía que era tan visible. Me desnudó con un análisis frío y brutal y me sentí completamente vulnerable. Luego se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz, tornando la conversación aún más íntima y peligrosa. «La propuesta es simple. Tu ruta actual pasa por un pueblo llamado Altar. Necesito llegar allí sin ser notada. No puedo ir en un vehículo oficial y no puedo pedir una aventona cualquiera. Pero un trailero viejo y cansado, llevando una carga de refacciones de tractor. Nadie se fija 2 veces en ti. Eres el disfraz perfecto. Solo tienes que manejar. Yo me encargo del resto». La palabra resto quedó suspendida en el aire, cargada de un peso sombrío y violento, y entonces habló de dinero. Mencionó una cantidad que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo y luego se disparara. Era una cifra con la que no me atrevía ni a soñar. Era más de lo que había ganado en 10 años de trabajo duro, de noches mal dormidas y de soledad aplastante. Con ese dinero podría desaparecer, no como el fantasma que era, sino como un hombre de verdad. Podría comprar un pequeño pedazo de tierra cerca del mar, lejos de cualquier carretera. Un lugar donde el único motor que escucharía sería el de un bote de pesca. La tentación era algo vivo, una serpiente enroscándose en mi pecho, susurrando sobre un futuro que ya había aceptado que nunca tendría. Pero mientras la imagen de una vida diferente destellaba en mi mente, la miré de nuevo, a la intensidad en sus ojos, a la tensión en sus hombros, y supe, con una claridad aterradora, que no era por el dinero. El dinero era solo el lubricante para hacer girar el engranaje. La verdadera oferta era lo que había dicho antes, una razón. La carretera me estaba matando lentamente, día tras día, con el mismo paisaje, la misma soledad, el mismo vacío. Su propuesta también era la muerte, tal vez, pero era una muerte rápida, ruidosa, llena de propósito. Por primera vez en décadas estaba frente a 2 caminos, y ninguno de ellos era una carretera asfaltada. Era la muerte lenta contra la muerte rápida. El instinto de supervivencia que me guió toda la vida gritaba que me negara, que abriera la puerta y corriera hacia el desierto, lejos de esa mujer y su locura. Los riesgos eran obvios y aterradores. Cárteles, policías corruptos, tiroteos. Yo era un trailero. Mi único talento era mantener 18 ruedas en línea recta. No era un soldado, no era un criminal. Era el tipo de hombre que desvía la mirada cuando ve una pelea, que paga sus cuentas a tiempo
y que reza para nunca llamar la atención. Todo en ella gritaba atención. Todo en ella era peligro. Aceptar sería traicionar la única regla que me mantuvo vivo, ser invisible. Sin embargo, mi mirada vagó por la cabina. Vi el polvo acumulado en el tablero. Vi la mancha de café en la cubierta del asiento. Vi la foto de mi exesposa. Su sonrisa ahora un borrón descolorido, una reliquia de una vida que parecía haber pertenecido a otra persona. Sentí el peso aplastante de miles de días idénticos, de miles de noches solitarias. Y una nueva forma de miedo surgió, más fría y más profunda que el miedo a la muerte. El miedo de que, si decía que no, ella simplemente se iría, y yo encendería ese motor y seguiría manejando exactamente como antes. Y el recuerdo de esta oportunidad, de esta propuesta de locos, me atormentaría para siempre, haciendo la soledad aún más insoportable. Volver al vacío después de haber vislumbrado una salida era un destino peor que la muerte. El silencio se estiró por otro largo minuto. No la miré. Miré mis propias manos en el volante, las mismas manos que casi me llevaron al final. Estaban viejas, llenas de callos y cicatrices, manos que construyeron una vida de huidas. Quizás era hora de dejar de huir y empezar a conducir hacia algo, aunque fuera el peligro. Levanté la cabeza y encontré su mirada expectante. No había nada más que decir. Todo el debate, todo el miedo y toda la esperanza se resumieron en un único movimiento. Asentí con la cabeza, una vez, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que selló mi destino. «Está bien», dije, y la palabra sonó extraña, viniendo de un hombre que no tomaba una decisión real en años. Ella no sonrió de alivio ni de victoria, solo un asentimiento de cabeza, corto y profesional, como si estuviera cerrando un trato que ya sabía que se cerraría. El acuerdo estaba hecho. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La tensión de la negociación se disipó, siendo reemplazada por una urgencia fría y enfocada. La observadora y la reclutadora desaparecieron, y la comandante tomó el control. «Bien», dijo, su voz ahora un instrumento de mando. «Arranca el tráiler, Arturo. Ponlo en marcha. Necesitamos salir de este acotamiento antes de que oscurezca por completo. La primera parte del viaje siempre es la más fácil. Es mejor que la aprovechemos». Giré la llave en el encendido y el motor de mi carguero, un gigante dormido, rugió de vuelta a la vida. El sonido que durante 20 años fue mi canción de cuna, ahora sonaba como una alarma, un grito de guerra que no había pedido. Mis manos, que conocían cada centímetro de ese volante, temblaban ligeramente. Saqué el tráiler de vuelta al asfalto, la grava del acotamiento crujiendo bajo las ruedas como huesos secos. La noche caía rápidamente sobre el desierto, tragándose los colores del día y dejando atrás un mundo de sombras y siluetas. Conducir con ella a mi lado era una experiencia surrealista. Era un agujero negro de calma en mi universo de pánico. Su presencia silenciosa era más pesada y más ruidosa que cualquier conversación. La primera hora fue una tortura silenciosa. Estaba tenso, un manojo de nervios, cada músculo de mi cuerpo gritando por la locura de mi decisión. Mi mente era un carrusel de «y sí», repasando el acuerdo, el peligro, la expresión en su rostro. De vez en cuando la miraba de reojo. Permanecía perfectamente inmóvil, una estatua de vigilancia. Sus ojos no descansaban, moviéndose constantemente de la carretera a los espejos, luego al paisaje oscuro, leyendo la noche en un idioma que yo desconocía. Ya no era el capitán de mi barco, era solo el piloto, recibiendo órdenes de una almirante enigmática y aterradora. Fue entonces cuando lo vi. Al principio era solo un punto de luz parpadeante en el horizonte, una lucecita donde el mapa decía que no debería haber nada más que oscuridad. A medida que nos acercábamos, la imagen se hizo más clara.
No eran las luces azules y rojas de un retén policial, sino algo más primitivo, más caótico. Una fogata alta en el acotamiento y los faros de 3 o 4 camionetas apuntando a la carretera, creando una barrera de luz. Se me heló la sangre. Conocía ese tipo de arreglo. Era una frontera invisible, un puesto de control informal mantenido por quienes realmente mandaban en esa parte del desierto. Y ellos no pedían papeles. Mi pie, por puro instinto, fue hacia el freno queriendo reducir la velocidad, tal vez incluso parar y dar la vuelta. El miedo era una bilis amarga subiendo por mi garganta. Miré a Ximena esperando ver un destello de pánico, una orden, cualquier cosa. Pero su rostro era una máscara de indiferencia. Ni siquiera me miró. «No frenes todavía». Su voz cortó el silencio, tranquila y afilada como una navaja. «Actúa como siempre. Ya te has topado con gente así antes, ¿no, Arturo?» La pregunta no era para obtener información. Era una prueba, una orden, para que me pusiera la piel del hombre que era hasta hace unas horas. Sí, ya me los había topado, innumerables veces, en diferentes tramos de carreteras olvidadas por Dios. La coreografía era siempre la misma: reducir la velocidad, bajar la ventanilla, entregar algunos pesos o una cajetilla de cigarros, mantener la cabeza gacha y nunca, jamás, hacer contacto visual. Era una humillación necesaria, un impuesto pagado por la supervivencia. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo un trailero insignificante, era un contrabandista. Mi carga no eran refacciones de tractor, era una agente federal sentada a mi lado. Cada latido de mi corazón parecía un estruendo, un tambor denunciando mi secreto a los buitres que nos esperaban adelante. El tráiler se detuvo rechinando ante la barrera de luz. Hombres salieron de las sombras, figuras delgadas cargando rifles viejos y un aura de aburrimiento peligroso. Uno de ellos, claramente el líder por su forma de caminar, se acercó a mi ventanilla haciendo un gesto impaciente con la mano. El aire se enrareció. El olor a humo de la fogata y a alcohol barato invadió la cabina. Podía ver los ojos del hombre, fríos y vacíos como los de un pez muerto. El sudor corría por mi frente y se filtraba en el cuello de mi camisa, y sentí un temblor incontrolable comenzar en mis piernas. Yo era un cordero caminando hacia el matadero. «Buenas noches, abuelo. ¿A dónde va con tanta prisa?» La voz del hombre era una burla arrastrada. Apuntó una linterna potente hacia dentro de la cabina, el haz de luz bailando erráticamente sobre el tablero, la palanca de cambios, y acercándose peligrosamente al rostro de Ximena, que permanecía en la penumbra. Mi mente, que minutos antes ensayaba qué decir, se quedó completamente en blanco. La historia que debía contar, el papel de hombre simple que debía representar, todo se deshizo en puro pánico. Se me secó la boca, abrí los labios, pero no salió ningún sonido. El silencio se estiró, y la mirada de burla del hombre comenzó a transformarse en sospecha. Estaba fallando, estaba condenándonos. En el instante exacto en que el hombre frunció el ceño, a punto de hacer otra pregunta, una más afilada, Ximena se movió. Fue un movimiento sutil, pero que lo cambió todo. Se inclinó hacia adelante, entrando deliberadamente en el haz de luz de la linterna, y una sonrisa cansada y triste apareció en sus labios. «Disculpe a mi esposo, joven. Se pone muy nervioso manejando de noche». Su voz era otra. Se había transformado en algo suave, casi lloroso, la voz de una esposa simple y exhausta. «Estamos regresando de altar del funeral de mi padre. Fue todo muy rápido. Solo queremos llegar a casa y descansar». La mentira era tan simple, tan mundana, tan perfecta, que sonó más verdadera que cualquier verdad que yo pudiera haber dicho. El hombre fue tomado por sorpresa. Su agresividad vaciló. Miró de mi rostro aterrorizado, que ahora encajaba perfectamente en su narrativa, al semblante de luto controlado de Ximena.
La ficción que ella creó en una fracción de segundo era incuestionable. Él, un depredador acostumbrado a olfatear miedo y mentiras, no vio nada allí más que a una pareja de viejos sumergidos en el dolor y el cansancio. Gruñó, un sonido de desprecio y desinterés. Sus ojos aún pasaron por ella una última vez, pero la sospecha había muerto. «Pásenle», dijo, con un gesto displicente. «Y tenga más cuidado con su viejo, señora. Parece que se va a desmayar». Pisé el acelerador con un pie que parecía de plomo. El tráiler avanzó lentamente, pasando la fogata, las camionetas, los hombres armados que ya habían vuelto su atención hacia la próxima víctima potencial. No me atreví a respirar hondo hasta que las luces del campamento fueron solo un borrón en mi retrovisor. El silencio volvió a reinar en la cabina, pero era un silencio diferente, cargado de admiración y terror. Miré a Jimena. Ya se había reclinado en el asiento, la máscara de esposa de luto desaparecida, reemplazada por su postura rígida de soldado. Acababa de presenciarla en acción. No era solo una policía, era una actriz, una estratega, una camaleona. Y yo estaba encerrado en ese teatro con ella. Ya no había acotamiento al que volver. El punto de no retorno había quedado atrás, junto con el humo de esa fogata. El tráiler devoraba el asfalto en la oscuridad y el único sonido durante un largo tiempo fue el zumbido constante del motor. Mi pánico había disminuido, reemplazado por un zumbido de adrenalina y un respeto aterrorizado. Yo, que pasé toda la vida tratando de ser invisible, acababa de cruzar un nido de víboras con la mujer más visible que había conocido. Finalmente, encontré mi voz de nuevo, y las palabras salieron en un susurro ronco, una confesión que le debía. Yo lo iba a arruinar todo. Me congelé. No la miré mientras hablaba. Mantuve mis ojos fijos en la carretera, pero la admisión de mi debilidad flotaba entre nosotros, una ofrenda de verdad en medio de tantas mentiras. Su respuesta no fue de desprecio ni de consuelo, fue práctica, casi clínica, como la de una instructora corrigiendo a un recluta. El miedo te mantiene vivo, Arturo. El pánico te mata. Sentiste ambos hoy. La próxima. ¿Ves? Sabrás la diferencia. Lo dijo con una certeza que me hizo creer que habría una próxima vez y que yo, de alguna manera, sería mejor. En ese momento, la dinámica entre nosotros cambió sutilmente. Ya no era solo el rehén reacio o el conductor contratado. Era un aprendiz, y la lección del día había sido sobre la delgada línea que separa el terror útil de la parálisis fatal. Continuamos manejando noche adentro. Una nueva rutina se instaló en la cabina. La tensión extrema del puesto de control dio paso a una vigilancia constante, una conciencia compartida del peligro que nos rodeaba. Me sentía más alerta que nunca. Cada par de faros en el retrovisor era una amenaza potencial. Cada sombra al borde de la carretera era un enemigo al acecho. Pero, extrañamente, no estaba solo en ese miedo. Su presencia, antes una fuente de terror, ahora era una especie de ancla. Había un nosotros en la ecuación, un nosotros que enfrentaba la oscuridad juntos, y eso hacía toda la diferencia. Después de 1900, algunas horas más, la aguja del combustible comenzó a acercarse peligrosamente al rojo. Había una única gasolinera, 24 horas marcada en el mapa para los próximos 200 kilómetros. Un oasis de luz fluorescente en medio de la nada. Parar era un riesgo, pero no teníamos opción. Antes de que pudiera preguntar, Jimena ya me estaba dando las instrucciones, anticipando cada variable. Mantendremos la historia, pareja de luto. Tú cargas gasolina, yo voy al baño y compro café y algo de comer. Camina despacio, habla bajo, no mires a nadie a los ojos. Somos solo dos personas cansadas queriendo llegar a casa. ¿Entendido? Era una prueba más. La gasolinera era exactamente como la imaginé, desolada, mugrosa, con un aire de desesperación persistente.
Mientras bombeaba el diésel, observaba a Ximena moverse con una eficiencia silenciosa, desapareciendo en la pequeña tienda de conveniencia. Unos minutos después, regresó con 2 vasos de unicel humeantes y una bolsa de papel estraza. Nos sentamos en la cabina, el olor a café fuerte y pan viejo llenando nuestro pequeño mundo. Las luces del lugar nos bañaban en un brillo blanco y enfermizo. Por primera vez, estábamos haciendo algo normal, casi humano, y el silencio entre nosotros ya no era de miedo, sino de una tregua cansada. Fue ella quien rompió el silencio, y su pregunta me tomó completamente desprevenido. «¿Por qué manejas, Arturo?», preguntó, su voz más suave de lo que la había escuchado. «No por el dinero. ¿Por qué elegiste realmente esta vida?». El tono no era de interrogatorio, sino de genuina curiosidad. Me miraba por encima del borde del vaso, sus ojos oscuros estudiando mi rostro en busca de una verdad que apenas me admitía a mí mismo. La franqueza de la pregunta me desarmó. Nadie me había preguntado eso nunca. A nadie le había importado lo suficiente como para querer saber la respuesta. Quizás fue el café, el agotamiento o la adrenalina disminuyendo, pero me encontré respondiendo con una honestidad que me asustó. «No, la elegí. Huí», admití, el sonido de mi propia voz sonando extraño con el peso de la verdad. «Mi esposa me dejó. Dijo que siempre estaba ausente, incluso cuando estaba en casa, que la carretera ya era mi familia. Y en lugar de luchar por ella yo me subí al tráiler y seguí manejando. Pensé que estaba huyendo del dolor, pero creo que solo estaba huyendo de mí mismo, de quién era o de quién no era». La confesión salió de golpe, un veneno que había guardado durante años. Después de mi confesión, un nuevo tipo de silencio se instaló, un silencio de comprensión. Ese pequeño acto de confianza me dio un coraje que no sabía que poseía. Si ella podía ver mi alma desnuda, tal vez yo tenía derecho a vislumbrar la suya. «¿Y tú?», pregunté, sorprendiéndome a mí mismo. ¿Qué hay en Altar que hace que una agente condecorada de la Guardia Nacional se arriesgue tanto, escondiéndose en la cabina de un viejo trailero? ¿De qué huyes tú?». El desafío en mi voz era inconfundible. Estaba pidiendo su verdad a cambio de la mía. Por un instante, su máscara se resquebrajó. Vi una vacilación en sus ojos, una vulnerabilidad que duró solo una fracción de segundo antes de ser suprimida. Miró hacia la oscuridad de afuera, como si reuniera fuerzas. Luego se volvió hacia mí, y la soldado dio paso a la mujer. «Esta no es una misión oficial, Arturo», dijo, su voz baja y cargada de una furia contenida. «El hombre que estamos cazando no es un narco cualquiera para mí. Era mi compañero en el trabajo y en la vida, y me traicionó. En nuestro último trabajo me tendió una trampa, robó el dinero y me dejó para que me mataran en una emboscada. El gobierno cree que estoy de licencia. Nadie sabe que estoy aquí». El peso de esas palabras me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Todo el escenario de nuestro viaje se reescribió en mi mente. Esto no era sobre la ley y el orden, no era sobre justicia, era sobre venganza. Un viaje profundamente personal y sangriento al corazón de una traición. No estaba ayudando a una agente del Estado. Estaba siendo el arma de una mujer con el corazón roto y una sed de venganza que hacía que mi soledad pareciera patética en comparación. El peligro, que ya consideraba inmenso, se duplicó. Pero, extrañamente, la misión también adquirió un rostro, un alma. Miré a Ximena y ya no vi a la policía despiadada o a la estratega fría. Vi a una mujer tan rota como yo, tratando de ajustar cuentas con los fantasmas de su propio pasado, y la carretera a Altar se volvió mucho, mucho más oscura. Su confesión cambió el aire dentro de la cabina de una manera que no creí que fuera posible. El peligro ahora tenía un nombre y un rostro, no solo para ella, sino para mí.
El camino a Altar ya no era solo una línea en el mapa, era el sendero hacia una confrontación, un cobro de deudas de sangre y traición. Miraba a la mujer a mi lado y ya no veía una figura de autoridad impenetrable. Veía las grietas en su armadura, la furia ardiendo bajo la fría superficie. Esto no me calmó, al contrario, me aterrorizó aún más, pues la lógica fría de una misión oficial había sido reemplazada por la imprevisibilidad candente de la venganza personal. Y yo, Arturo, el hombre que huía de todo tipo de sentimiento, estaba en el asiento del conductor de una bomba emocional a punto de estallar. Llegamos a las afueras de Altar cuando el primer gris del amanecer comenzó a manchar el cielo nocturno. La ciudad despertaba bajo una neblina de polvo y tensión. Era un lugar de momentos, frontera, un purgatorio para hombres con pasados oscuros y futuros inciertos. Siguiendo las instrucciones susurradas de Jimena, navegué por las calles sucias hasta que nos detuvimos frente a un motel de carretera que parecía exhalar fracaso. Las luces de neón parpadeaban erráticamente, con algunas letras apagadas, y la pintura se descarapelaba de las paredes. «Es aquí», dijo, y su voz, aunque baja, tenía la resonancia de una sentencia final. «Está en el cuarto 7. Su auto está ahí». El objetivo estaba a pocos metros de nosotros. Su plan, en teoría, era simple y suicida. Ella entraría sola. Mi función, mi única función, era permanecer en el tráiler con el motor encendido, listo para arrancar en el momento en que ella reapareciera. Yo no era el refuerzo, no era el compañero de lucha. Yo era la ruta de escape, la ambulancia. «Quiero que me escuches con atención, Arturo», dijo, volviéndose hacia mí, sus ojos oscuros fijos en los míos. «No importa lo que pase allá adentro, no importa lo que escuches, gritos, disparos, silencio, no te bajas de este tráiler por nada. Me esperas. Esa es la única orden. ¿Entendido?» La orden era absoluta, pero su mirada contenía algo más, un atisbo de duda, de miedo. Observé mientras abría la puerta y se deslizaba fuera de la cabina. En un parpadeo se transformó. La mujer que me había confesado su dolor y su rabia desapareció, y en su lugar surgió una sombra, un arma silenciosa. Se movió con una fluidez letal a través del estacionamiento mal iluminado, usando los autos y las columnas del motel como cobertura, hasta fundirse con la oscuridad cerca del cuarto 7. Me quedé solo en la cabina, el ronroneo bajo del motor siendo el único sonido que llenaba el vacío. La espera era una agonía. Cada segundo era una eternidad. Mis manos sudaban en el volante y repetía su orden como un mantra en mi mente. «No te bajes del tráiler, no te bajes del tráiler». Entonces comenzó el infierno. Primero, un grito ahogado, proveniente del cuarto 7. No era la voz de Jimena. Luego, el sonido inconfundible de una pelea, de cuerpos chocando contra las paredes, de muebles rompiéndose. Mi corazón saltó a mi garganta, un pájaro salvaje tratando de escapar de mi caja torácica. Me aferré al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El instinto gritaba que hiciera algo, cualquier cosa, pero su orden resonaba en mi cabeza, atándome al asiento. ¿Qué podría hacer yo, después de todo? Un viejo tráilero, contra quién sabe qué. Yo era inútil. Yo era la ruta de escape. La puerta del cuarto 7 se abrió de golpe con un estruendo violento. 2 hombres corpulentos arrastraron a Jimena hacia afuera. Ella se debatía con la furia de un animal acorralado, pero eran 2 contra 1, y estaba claramente herida. Entonces, una tercera figura apareció en el umbral, e incluso a la distancia, en la débil luz del amanecer, supe que era él. Por la forma en que se detuvo, por la arrogancia en su postura y por la mirada de puro odio que Jimena le lanzó. Tenía una sonrisa cruel y victoriosa en el rostro. Era él, el traidor, el fantasma que vinimos a cazar y nos había capturado.
El hombre, su objetivo, que solo podía ser Vargas, se limpió el polvo de las manos y sus ojos recorrieron el estacionamiento hasta encontrar mi tráiler, con el motor aún en marcha, una anomalía ruidosa en esa escena de violencia contenida. No pareció sorprendido. Caminó en mi dirección, despacio, con la confianza de un rey en sus dominios. Sus pasos eran los únicos sonidos que escuchaba, cada uno un golpe en mi tímpano. Se detuvo junto a mi puerta y se inclinó para mirar dentro. Sus ojos me evaluaron de arriba a abajo, y lo que vio fue exactamente lo que yo era. Un viejo asustado, paralizado de terror, patético. Una sonrisa de puro desprecio se dibujó en su rostro. «¿Así que este es tu gran plan de venganza, Jimena?», le gritó por encima del hombro, sin apartar los ojos de mí. La burla en su voz era como ácido. «¿Me cambiaste por esto?». «Una mejora, sin duda». Luego se volvió hacia mí, su voz bajando a un susurro conspirador y amenazante que me heló el alma. «Pon atención, abuelo, porque solo lo diré una vez. Tienes una elección muy simple. Puedes tomar esta chatarra tuya y largarte de aquí ahora mismo. Olvida lo que viste, olvida a esta mujer, o puedes quedarte. Y te prometo, con toda mi alma, que te vas a morir aquí, en este estacionamiento, junto a ella». Ni siquiera esperó una respuesta. Dio 2 palmaditas, condescendientes en la puerta de mi tráiler, como si acariciara a un perro, y se dio la vuelta, caminando de regreso hacia sus hombres y su prisionera. No tenía dudas de que yo huiría. La elección que me dio era obvia. El motor estaba encendido. La calle estaba libre. Mi vida entera se construyó sobre el principio de la huida. Podía pisar el acelerador y desaparecer, volver a ser el fantasma que siempre fui, con una historia loca que contarme en las noches solitarias. Miré a Ximena. Estaba siendo sujetada, el rostro marcado por el dolor y la derrota. Nuestras miradas se cruzaron, y en la suya no vi una orden de huir, vi un abismo de desesperación. El silencio en la cabina era absoluto, excepto por el ronroneo del motor, el sonido de mi cobardía, el sonido de mi libertad. Pisar el acelerador y vivir, quedarse y morir, esa era la elección. Pero entonces pensé en la carretera vacía que me esperaba, pensé en la promesa de una razón. Huir ahora significaría matar la única chispa de vida que había sentido en 20 años. Miré mis manos en el volante, las manos de un trailero. Miré el motel, a los hombres, a ella, y miré mi tráiler a mi alrededor. No era un soldado, no era un héroe, pero no estaba con las manos vacías. Tenía 18 toneladas de acero americano a mi mando, y una decisión clara y aterradora tomó forma en mi mente. No iba a ninguna parte. Una calma extraña descendió sobre mí. El miedo no se fue. Todavía estaba allí, un nudo helado en mi estómago. Pero ahora tenía un propósito. Era el combustible. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con una claridad que no sentía en años. El ronroneo del motor, que antes era el sonido de mi escape, ahora era el sonido de mi arma amartillada. Metí primera. El sonido metálico y pesado de la transmisión resonó en la cabina. Un punto final en mi vida de pasividad. Fue un clic que selló mi decisión, una declaración de guerra hecha de acero y diésel. Ya no era un fantasma, era una avalancha esperando a Vincent en suceder. Mi mente de trailero, acostumbrada a calcular ángulos, distancias y puntos de giro, entró en acción. No era un luchador, pero conocía cada centímetro de mi tráiler, su fuerza, su peso, sus limitaciones. Miré el estacionamiento no como un lugar de terror, sino como un tablero de ajedrez. Vi las 2 camionetas de ellos, estacionadas descuidadamente. Vi la única salida, un paso estrecho hacia la calle principal. Vi a los hombres, agrupados y demasiado confiados. El plan que se formó en mi mente no era elegante, era brutal,
ruidoso y sucio. Era un plan de trailero. Pisé el acelerador a fondo. El motor rugió, un estruendo gutural que rasgó el silencio de la madrugada e hizo que todas las cabezas se volvieran en mi dirección. Vi la confusión en el rostro de Vargas y sus hombres, la irritación de quien es interrumpido. Esperaban que estuviera a kilómetros de distancia, pero en lugar de acelerar hacia la salida, giré el volante con fuerza, apuntando el frente masivo de mi carguero directamente hacia sus vehículos. El sonido de mi defensa de acero, aplastando el costado de la primera camioneta, fue una explosión de metal retorcido, un grito de dolor mecánico que fue música para mis oídos. No me detuve. Continué acelerando, empujando la primera camioneta contra la segunda. Una colisión a cámara lenta de titanes de metal. Los cristales se hicieron añicos. Las alarmas se dispararon, creando una cacofonía de caos. Con los dos vehículos inutilizados y enredados, hice una maniobra que había ejecutado cientos de veces en muelles apretados. Giré el volante y con el chillido de los neumáticos, posicioné mi largo remolque atravesado en la única salida del estacionamiento. En menos de 30 segundos, los había enjaulado. El estacionamiento del motel ya no era su territorio, era mi arena. Vargas, dándose cuenta de lo que había hecho, ya no sonreía. Gritaba, el rostro rojo de furia impotente. Con la salida bloqueada, el verdadero ataque comenzó. Puse el freno de mano, y mis manos, ahora firmes, fueron a los controles que conocía tan bien. Accioné la bocina de aire, una explosión sonora ensordecedora, diseñada para ser escuchada a kilómetros, pero que a pocos metros era un arma sónica. Al mismo tiempo, encendí los faros altos, los reflectores del techo, todo lo que tenía. El estacionamiento se inundó de una luz blanca y pulsante y un sonido que sacudía los huesos. Los estaba cegando, ensordeciendo, sobrecargando sus sentidos. Estaba convirtiendo mi tráiler en un monstruo de luz y sonido. Fue la apertura que Ximena necesitaba, en ese instante de confusión sensorial, mientras los hombres se giraban instintivamente hacia la fuente de ese ataque abrumador. Ella estalló en movimiento. El hombre a su derecha, con la mano en los ojos para protegerse de la luz, recibió un codazo en la tráquea que lo hizo caer de rodillas, ahogándose. El otro, aturdido por el ruido, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella girara y le rompiera la muñeca con un crujido, seco y audible. En menos de 3 segundos estaba libre, una furia desatada en medio del caos que yo había orquestado. Mientras mantenía la presión con la bocina y las luces, la escena final se desarrolló. Ximena no perdió tiempo con los secuaces. Su enfoque era uno solo. Vargas, atónito y furioso, intentó sacar un arma, pero ella fue más rápida. Su confrontación no fue una pelea larga. Fue un ajuste de cuentas. Brutal, rápido y definitivo. No podía escuchar los sonidos de la lucha por encima del ruido de mi motor, pero veía las siluetas moviéndose en mi luz cegadora. Vi cuando Vargas cayó y ya no se levantó, y vi a Ximena de pie sobre él, su respiración agitada visible en la fría niebla de la mañana. La cacería había terminado. El silencio que siguió cuando apagué la bocina y las luces fue aún más impactante que el ruido. Ximena se quedó quieta por un momento, recuperando el aliento. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia la cabina. Su rostro estaba magullado, su ropa rasgada, pero sus ojos, cuando se encontraron con los míos, tenían un brillo nuevo. No era gratitud, era algo más profundo. Un reconocimiento, un respeto forjado en el fuego y la desesperación. Subió a la cabina sin decir una palabra. Yo tampoco dije nada. Solo metí el cambio. Maniobré el tráiler para alejarlo de la barricada que yo mismo creé. Y nos alejamos, dejando el motel y sus muertos atrás, mientras el sol comenzaba a salir sobre Altar. Un mes después.
El hombre que miraba el mar no se parecía en nada al fantasma que vivía en una cabina de tráiler. Estaba en una playa pequeña y aislada en Oaxaca, un lugar que solo había visto en postales. El olor era a sal y a mar, no a diésel y a polvo. Había vendido el tráiler, el dinero de ella era más que suficiente. Vendí mi antigua vida y compré el silencio. Un silencio diferente, lleno de paz, del sonido de las olas rompiendo en la arena. Estaba más delgado, mi rostro estaba bronceado por el sol, y por primera vez en décadas no sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Simplemente estaba ahí, presente. Mi teléfono, un aparato de prepago barato, vibró en mi bolsillo. Sabía que no era mi hermana. Lo tomé y leí el mensaje en la pantalla. Un número desconocido. Solo unas pocas palabras. Espero que la vista sea buena. Te debo una. Una sonrisa de verdad, se extendió por mi rostro. Sabía que probablemente nunca más la vería. Nuestros caminos estaban hechos para cruzarse solo una vez, en un momento de desesperación mutua. Ella estaba allá afuera, en algún lugar, ajustando sus propias cuentas, siguiendo su propia carretera. Y yo estaba aquí. Ella no me dio una razón para vivir. Me dio la oportunidad de encontrar la mía. Y mientras miraba el horizonte infinito del océano, supe que finalmente había llegado a casa. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en lo que haces con él. Así como Arturo usó la única herramienta que tenía para darle la vuelta al juego, tú también puedes usar lo que está a tu alcance para vencer tus desafíos. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que usar una fuerza que no sabías que tenías? ¿Cómo te ayudó el coraje a superar un momento imposible? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a crear una comunidad de inspiración y apoyo mutuo. Y si esta historia te tocó, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te pierdes más contenido como este, que puede ser la chispa que necesitas para transformar tu propia jornada. Haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá aún más tu coraje y determinación. No te detengas aquí. Fue un inmenso placer compartir este viaje contigo. Que el coraje de Arturo y la fuerza de Jimena te acompañen siempre. Hasta el próximo video.